una copia de la palabra de Dios, ábrala en el libro de Mateo. Perdón, debió haber dicho Marcos. Marcos, capítulo 10, versículos del 35 al 45. Brother John. You touch me. Okay. Shackled by a heavy burden, Need a lot of guilt and shame. Then the hand of Jesus touched me, and now I am no longer the same. He touched me. Oh, He touched me, and all the joy that flows my soul. Something Happened, and now I know He touched me and made me whole. Since I met this blessed Savior, since He cleansed and made me whole, I will never cease to praise Him. I'll shout it all eternity roll. He touched me, oh, He touched me, and all the joy that flows my soul. Something happened, and now I know He touched me and made me whole. He touched me, oh, He touched me, and all the joy that flows my soul, my soul. Something happened, and now I know He touched me and made me whole. All right. It's been a while. We did that one. Thank you, Lord. Love you, man. Praise the Lord. Su nombre es Jesucristo. Es el nombre más poderoso, más lindo, más precioso que jamás se haya pronunciado. Nombre por encima de todo nombre. La Escritura enseña que tarde o temprano toda lengua habrá de confesar que Jesucristo es el Señor, que es Dios, para la gloria de Dios Padre. Si le parece bien, acompáñeme a orar un momento. Padre, a tu presencia regresamos con humildad y con agradecimiento, Señor, por ese favor inmerecido que tú nos has dado de tocar nuestras vidas. Habernos dado vida cuando estábamos muertos en nuestros pecados.
habernos adoptado a la familia de Dios, haber pagado el precio de nuestros pecados, habernos imputado tu justicia perfecta, haber comenzado esta obra en nuestras vidas, Señor, de santificación, separándonos del hombre viejo, de los deseos viejos, de las actitudes viejas, en busca de ese nuevo hombre que ahora somos en Cristo Jesús. Quisiéramos que nos dieras las palabras correctas para expresar la adoración, el loor, la alabanza que tú te mereces, Señor. Rogamos en esta hora que tengas nuevamente misericordia de cada uno de nosotros. Comienza conmigo, Señor. Somos pecadores en nuestro mejor momento, redimidos por la sangre de Cristo. El anhelo de mi corazón es darle gloria a Cristo. Como el pastor Marcel mencionó, que si alguna persona hay aquí que no ha sido lavada por la sangre de Cristo, que no ha sido salva por Cristo, que no ha tenido un nacimiento espiritual, Padre, que tú en tu plan soberano hagas la obra redentora en este día. Aquellos que ya hemos experimentado el favor inmerecido tuyo, Señor, que tengamos oídos prestos para escuchar y para poner en práctica lo que tienes que decirnos en este día. Gracias, Señor, por mi hermano John. Gracias por poner tu mano, por haber tocado sus ojos en estos días y que la operación tan seria que tuvo le permitiese poder ver las notas y alabarte en el día de hoy, Señor. Toda cosa buena, toda buena dádiva proviene de ti, Señor. Y tú nunca cambias, Señor. Tú conoces el corazón de cada uno, conoces dónde nos duele, conoces nuestras preocupaciones. Echamos sobre ti toda nuestra ansiedad, toda nuestra preocupación, Señor, porque ese es tu trabajo. Vamos corriendo a ti, Jesucristo, aceptamos tu invitación. Los que estamos trabajados y cargados, confiando que tú nos habrás de dar descanso. Y queremos aprender de ti, que eres humilde y manso de todo corazón, Señor. Ayúdame, ayuda al pastor Marcel. Sosténle en esta hora. Ayuda al pastor Willy. Sosténle en esta hora. Abraza en esos brazos amorosos, tiernos tuyos a estas hermanas que están sirviéndote a ti al cuidar de los chiquitos en este día, Señor. Ayúdanos a ser gente agradecida y apreciar, Señor, la obra valiosísima que por medio de ellas tú haces todos los domingos y todos los miércoles, Señor. Háblanos, cámbianos, que al salir de aquí, Señor, seamos gente distinta, que nos parezcamos más a ti. En el nombre de Jesús, amén. Marcos, capítulo 10, versículos del 35 al 45. Creo que sería prudente leer la porción bíblica de forma antifonal. Y como ya sabemos, lo que esa palabra quiere decir es que yo leo el primer versículo. Quiere decir más que eso, pero en esencia, en la práctica, es yo leo el primer versículo y usted continúa leyendo. Y nos alternamos. Vamos a ponernos de pie un momentito solamente y luego nos sentamos. Marcos 10, 35 al 45, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Entonces, Jacobo y Juan
hijos de Zebedeo, se acercaron y le dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Ellos le contestaron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y ellos respondieron: podemos. Y Jesús le dijo: a la verdad, el vaso que yo bebo, beberéis; con el bautismo con que yo soy bautizado, ¿seréis bautizados? Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Leamos todos el último versículo. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de todos. Señor, bendiga su palabra. Pueden sentarse, por favor. La enseñanza que Dios ha puesto en nuestras manos en el día de hoy se origina en una exhortación del apóstol Pablo a su hijo espiritual Timoteo, quien, además de ser su hijo espiritual, fue sucesor de Pablo como pastor en la iglesia de Éfeso. Fue un hombre fiel, fue un hombre piadoso, un hombre que se determinó a vivir su vida conforme a la voluntad de Dios. A Timoteo, Pablo escribe en 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 8, no tiene que buscarlo, simplemente escuche por favor, y le dice: acuérdate de Jesucristo, descendiente de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Acuérdate de Jesucristo. Si leemos lo que, inspirado por el Espíritu Santo, Pablo escribe y luego envía a Timoteo, podemos concluir que cuando le dice acuérdate de Jesucristo, le está diciendo acuérdate, entre otras cosas, del carácter de Jesucristo. Tenlo presente. Acuérdate de que Jesucristo no solamente es nuestro Salvador y nuestro Señor, Jesucristo también es nuestro modelo, el cual precisamos imitar. Y acuérdate, no pierdas de vista, no te entretengas con cosas que sean secundarias y pierdas de vista el hecho de que Jesucristo vino a hacer algo en particular. Acuérdate de lo que Jesucristo vino a hacer. Sobre ese particular escuchamos en la Escritura de labios de Cristo, de labios de Juan, de labios de Pablo, descripciones específicas de las cosas que Jesucristo vino a hacer. En Lucas 4, 18 y 19, no lo busque, simplemente escuche. Cristo, hablando de sí mismo, dice lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido el Espíritu del Señor para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, me ha enviado a pregonar libertad a los cautivos, me ha enviado a dar vista a los ciegos, me ha enviado a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Juan, discípulo amado, en 1 de Juan capítulo 3, 8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Hablando de sí mismo, Cristo nos dice, nos recuerda en Juan capítulo 10, versículo 10, que Juan, el ladrón, no viene sino para hacer una cosa en particular, que es para hurtar, para matar, para destruir.
Sin embargo, Cristo dice, yo he venido para que tengan vida, vida espiritual, porque están muertos en sus pecados, y para que la tengan en abundancia, no solamente para que tengan vida espiritual, sino para que puedan vivir una vida de abundancia, una vida distinta, una vida de calidad, una vida contraria a la vida que este mundo ofrece. Y como leímos hace un momento en Marcos 10:45, que es la porción bíblica que nos preocupa en esta tarde, Cristo, hablando de sí mismo, dijo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. No solamente eso, sino que también vino para dar su vida en rescate por todos los que eventualmente habrían de creer en Él. Así que el énfasis de nuestra enseñanza en la tarde de hoy, mientras estudiamos la palabra de Dios dirigidos por el Espíritu Santo de Dios, tenga misericordia de nosotros. El énfasis reside en nuestra necesidad de acordarnos, tener presente en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida, de que Jesucristo, aun cuando es nuestro Señor, que es el Señor de señores, Rey de reyes, Señor de señores, al mismo tiempo, Jesucristo es nuestro siervo. Jesucristo no vino para servir, para que le sirvieran a Él. Jesucristo vino a servir. Vino a servir en el momento histórico en que entra y divide la historia de la humanidad, su ministerio terrenal. En ese tiempo estuvo sirviendo, pero aún continúa haciendo lo mismo. Y es lo que Él desea hacer en la vida de nosotros, porque es lo más que nosotros necesitamos, y es que Él nos sirva, que permitamos que Él nos sirva y que nuestra vida cristiana piadosa dependa precisamente de ese hecho, de que Él nos sirve y que todo lo que hagamos nosotros sea el resultado de ese servicio santo, divino, que Él quiere ejercer en nuestras vidas. Cristo vino como autoridad y Cristo vino como siervo al mismo tiempo. Así es como se titula la enseñanza de hoy, Señor y siervo al mismo tiempo. Y el subtítulo es, acuérdate de que Jesús es la razón de nuestra celebración. La razón de nuestra celebración. Al lado mío hay dos pancartas que eso es lo que proclaman, una en español y otra en inglés. Jesucristo es la razón de nuestra celebración. Y precisamos tener eso presente no solamente en el periodo, entre comillas, navideño, sino en todo momento de nuestras vidas. Alabado sea su santo nombre. Así que Pablo le escribe a Timoteo y le dice, acuérdate de Jesucristo. Y como ya dijimos, entre otras cosas, recordemos que Jesucristo es el modelo que cada uno de nosotros debemos imitar como iglesia. El nombre de nuestra iglesia en sus pasos se origina de 1 de Pedro 2:21, que dice que para esto fuimos llamados, porque Cristo sufrió para nosotros, para daros ejemplo, para que calquemos lo que Cristo ha hecho y sigamos sus pasos. Algunas cosas he aprendido a través de todos los años que han transcurrido desde el momento en que Dios salvó mi alma, que Dios me encontró, porque yo no lo andaba buscando, Él fue que me encontró a mí. Bendice, amén, aleluya. Entre las cosas que he aprendido que el ser humano básicamente puede hacer tres cosas en su vida o con su vida. El ser humano puede desperdiciar su vida, que es lo que la mayor parte de la gente hace, pensando que la está invirtiendo correcta, porque ha permitido que el mundo defina para él o para ella lo que es en realidad valioso. Tarde o temprano sus ojos son abiertos y se da cuenta de que lo que ha pensado que era valioso no lo era, y se da cuenta todo frustrado o frustrada que ha desperdiciado su vida. Así que el ser humano puede desperdiciar su vida, o el ser humano también puede gastarla, invertirla en cosas que carecen de valor eterno, o el ser humano puede invertirla en algo que trascienda, obviamente algo que tenga valor eterno. También he aprendido, particularmente en los últimos años, que lo peor que podemos hacer es
invertir nuestra vida en el hoy, en lo que estoy haciendo hoy y en uno mismo. That is not a good choice. Lo contrario es que lo mejor que podemos hacer es invertir nuestro esfuerzo en ser y más y más y más como nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Probablemente la mejor inversión que usted y yo podamos hacer con nuestra vida radica en esforzarnos a asumir nuestra responsabilidad humana, porque después de todo Dios es soberano, pero hay una responsabilidad humana, esforzarnos en crecer y ser conformados más y más a la semejanza de Cristo. La forma de crecer y ser conformados más y más a la semejanza de Cristo trae un resultado inevitable. Si eso va a suceder, si eso sucede, es que inevitablemente vamos a aprender a vivir lo que se conoce como una vida de servicio. De eso se trata la enseñanza del día de hoy. Pablo es un ejemplo clásico de esto al final de su ministerio terrenal en Hechos capítulo 20, versículo 24. Pablo dice, pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera y que lo haga con gozo. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús, Él recibió un ministerio y cada uno de los que han sido lavados por la sangre de Jesucristo, electos, escogidos, predestinados, salvos, convertidos, nacidos de nuevo, también son llamados a ejercer un ministerio. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús, Pablo dice, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Sobre ese particular, Cristo nos recuerda lo siguiente, y todo aquel que quiera salvar su vida la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, por causa del Evangelio, la salvará. Todo eso es cierto. Y si bien todo eso es cierto, el énfasis en esta tarde de nuestra enseñanza radica en nuestra necesidad urgente, escuche que es sumamente importante, de acordarnos, esa frase que yo utilizaba mucho en el pasado, de lo que Cristo vino a hacer, tener presente qué es lo que Cristo vino a hacer. Y como ya leímos al comienzo, el pasaje bíblico es Marcos capítulo 10, versículos de 35 al 45. El contexto de esta porción bíblica es simple, importante tenerlo claro en nuestra mente de forma tal que podamos entender de qué se trata la conversación que se narra aquí en esta porción bíblica. Lo que sucede aquí es que Jesucristo está clarificando algo. ¿Qué está clarificando el Señor Jesucristo? Está clarificando el hecho de la posibilidad de que haya dos caminos que conduzcan a la grandeza. Uno de esos caminos es la autopromoción. El ser humano puede alcanzar grandeza a través de la autopromoción, promoverse a sí mismo. El otro camino es la autonegación. Cada uno de esos dos caminos funcionan en contextos distintos. El camino de la autopromoción funciona en el mundo, en la cultura nuestra de consumo materialista, hedonista, humanista, en la cual usted y yo vivimos. Pero el otro camino, que es el camino de la autonegación, no funciona en esta cultura, pero sí funciona en lo que la palabra de Dios llama el reino de Dios. De eso se trata la cosa. Así que con eso en mente, vamos a hacer una exposición de la porción bíblica. Luego de eso, vamos a hacer una aplicación breve y vamos a detenernos posiblemente a la mitad de la enseñanza y vamos a dejar el resto de la enseñanza para la próxima ocasión.
Así que mire en sus notas, por favor, en la pantalla, si usted quiere, en la Biblia, si quiere sacar su lapicero para anotar cualquier cosa que el Espíritu Santo impress in your heart, ¿no? En su corazón, pues sea humilde y hágalo, ¿ok? Comienza el versículo 35 de esta forma. Entonces, Jacobo y Juan, Dios te bendiga, ¿hijos de quién? ¿Me ayuda, por favor? ¿Hijos de quién? Se le acercaron y le dijeron, Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Clarifiquemos esto. ¿Quiénes son estos individuos? Jacobo y Juan. Se nos identifica primeramente aquí como hijos de Zebedeo. Se les conoce también con el título de los hijos del trueno. Se les conoce bíblicamente también como parte del círculo íntimo de Jesucristo en unión al apóstol Pedro. Se nos dice la Escritura que están presentes en un evento glorioso que se llama la Transfiguración. Son hijos de Zebedeo, pero también son hijos de una mujer que se llamaba Salomé, que resultó ser la hermana de María, la madre terrenal de Cristo. Mateo nos dice, narra también este incidente que vemos aquí en Marcos 10, que esta petición que hacen estos muchachos, estos hombres, Jacobo y Juan, en el contexto de Mateo, la hace la mamá de ellos. Salomé es la que hace la petición por ellos. La Escritura también nos dice que en el momento de la crucifixión de nuestro Redentor, de nuestro Salvador, cuando todos los discípulos, excepto Juan, arrancaron a correr, 3 mujeres estuvieron presentes. María la madre, María Magdalena y Salomé era la otra. Así que estas personas que se acercan a Jesucristo, estos discípulos, cuando juntan los 2 evangelios, vemos que no lo hicieron solos, lo hicieron acompañados de su madre. Nos dice entonces que Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron y hablaron al Señor. Se le acercaron probablemente confiados por las cosas que acabo de mencionar, parte del círculo íntimo, y en este caso en particular, familia. Acuérdate que mami es la tía tuya, si tú quieres, al hablarle a Jesucristo. Se comunican con el Salvador para expresar su ambición, pero obviamente no es una ambición de ellos dos solamente. La mamá también estaba envuelta en el asunto, así que es un asunto familiar. Es interesante que las cosas que le piden a Jesucristo requiere que reconozcan quién es Cristo. Requiere que le reconozcan como Mesías, porque hablan de permítenos estar contigo en tu gloria. Pero la forma que lo hacen, obviamente, refleja, primeramente, inmadurez. Lo vemos en la expresión de ellos, Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Eso lo hacen los niños inmaduros. Eso lo hacía usted, lo hacía yo cuando éramos chiquitos, nos acercábamos a mami y a papi y le decíamos, mami, papi, yo te voy a pedir algo, pero me tienes que decir que sí antes que yo te diga lo que es. Simplemente me dice, asegúrame que me vas a decir que sí. Y usted y yo, obviamente, si estábamos en nuestro sano juicio, decían, no, di primero lo que es, para yo ver si te voy a decir que sí o no. Así que vemos inmadurez de parte de ellos. Como niños inmaduros, pretendían que Cristo se comprometiera a conceder sus deseos antes de saber cuáles eran esos deseos. Es lo que vemos ahí cuando dice, Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirle. Y Jesucristo rehúsa darles un cheque en blanco. Versículo 31, Jesucristo le pregunta, ¿qué queréis que os haga? Y ellos le contestaron. Vuelvo a insistir que cuando dice ellos, debemos incluir también a la mamá de ellos, a Salomé. Salomé, Jacobo y Juan. Esta es la contestación. Escuche que hay mucho que aprender de todo esto. Esto es lo que piden.
Dijimos que el contexto de la enseñanza, el propósito de Cristo es comunicarles a sus discípulos nuevamente la posibilidad de dos caminos que conducen a la grandeza. Un camino incorrecto, uno correcto. El camino de la grandeza que es incorrecto es la autopromoción, que es lo que estamos viendo en ellos en este momento. ¿Estamos bien hasta ahora? Y otro camino que es el correcto, que es el de la autonegación. El camino de la autopromoción funciona en este mundo. El camino de la autonegación no funciona. Cuando se trata del reino de Dios, de las cosas de Dios, el camino de la autopromoción no funciona. El camino que funciona, como vamos a ver y ya vimos, ya leímos, es el camino de la autonegación. Right? So, esto es lo que ellos contestan. Concédenos que en tu gloria, reconocen que Cristo es el Mesías, nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Ahora, algunas cosas que podemos decir sobre esto es que la humildad en el corazón de Juan y en el corazón de Jacobo brillaba por su ausencia. No hay humildad. Su petición es arrogante, su petición es egoísta, ausente totalmente del amor de Dios porque están preocupados por ellos mismos, por su autopromoción. Ahora bien, aunque la teología de ellos era correcta, al creer que Cristo era el Mesías, al creer que el reino de Dios había llegado, al creer que Jesucristo reinaría en gloria, sin duda alguna la petición estaba contaminada por la ambición, escuche, son cosas que nos caracterizan a nosotros también, por la ambición, por la manipulación y por la ausencia de amor para con el resto de los discípulos. Versículo 38. Entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. En otras palabras, ustedes no tienen la menor idea de las connotaciones y las implicaciones de lo que ustedes me están pidiendo. Y Cristo le explica. Le pregunta, ¿podéis beber del vaso que yo bebo? Acuérdense que esto es en respuesta a la petición que ellos están presentando delante de él. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? En caso de que usted no esté al tanto de esto, beber del vaso y ser bautizado son expresiones que se hacen en referencia a un sufrimiento extremo en toda la Escritura. Cuando habla de beber el vaso y ser bautizado, eso es lo que implica, a lo que se refiere es a la probabilidad o a la realidad de sufrimiento extremo. Así que Cristo en esencia está diciéndole, ustedes están pidiendo posiciones elevadas, que nos sentemos uno a la izquierda y otro a la derecha, en mi reino, sin considerar esto, que esas posiciones que uno se siente a la izquierda y otro se siente a la derecha, esas posiciones son recompensas relativas al grado de sufrimiento que alguien puede soportar. Principio importante. En el reino de Dios, las recompensas y el honor corresponden directamente al sufrimiento sacrificado, a la negación sacrificada. Cristo dice, ¿podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Jesucristo habría de beber de la copa de la ira de Dios, de la furia de Dios, algo que sin duda alguna implica sufrimiento. Jesucristo fue sumergido, fue inmerso, fue bautizado, que es lo que la palabra bautizo quiere decir, en las profundidades del sufrimiento, particularmente en ese instante en que Cristo es separado de su Padre Celestial. ¿Pueden ustedes hacer eso? Versículo 39. ¿Qué ellos respondieron? Ellos respondieron, podemos. Ahora,
Sin duda alguna su respuesta responde a su deseo de autopromoción o promoción que emana de un corazón altivo, orgulloso, arrogante. Pero también refleja que, entre otras cosas, Juan, que se conoce como el discípulo amado, que posiblemente tuvo el entendimiento más claro de la deidad de Jesucristo y todas las cosas que de él se han dicho a través de la historia, Juan no tenía entendimiento claro de las advertencias que Jesucristo le había hecho. Hay quien dice que la frase podemos, en vez de ser un reclamo de poder espiritual, en esencia es una profesión de valor moral. Como Pedro dijo, todo el mundo te va a negar, pero yo no te voy a negar. Ante esa expresión, nos dice la Escritura que Jesucristo le responde amorosamente a la verdad. Amén. Esto. Del vaso que yo bebo, ¿qué? Beberéis. You're going to drink for it too. Y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Ahora, eso merece un poquito de atención. A la verdad, el vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Esa es una expresión profética, porque las palabras de Cristo se convirtieron en realidad en la vida de Juan y en la vida de Jacobo. Jacobo se convirtió en el primer mártir de la iglesia. Jacobo fue degollado por orden de Herodes Agripa, y Juan, entre los discípulos, fue el último mártir. Juan muere martirizado en la isla de Patmos, probablemente como resultado del trabajo forzoso que fue obligado a realizar por años y años y años. Versículo 40 dice, primeramente, el versículo 39, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero, versículo 40, el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Y Mateo 20 añade, preparado por el Padre. Así que Jesucristo está diciendo, Jacobo, Juan, escuchen, están en lo correcto en el sentido que ustedes van a beber de la copa y serán bautizados con el bautismo del sufrimiento. Pero como vuestro sufrimiento será, escucha que esto es lo que es importante, eso es lo que explica el hecho de que el sentarte a la derecha, sentarte a la izquierda, no es mío darlo, sino para quienes está preparado. Escucha que esto es lo que la implicación que tiene, que todo esto tiene. Jacobo y Juan, ustedes beberán de la copa, ustedes serán bautizados con el bautismo del sufrimiento, pero como vuestro sufrimiento será contrastado, escuche que es importante, con el sufrimiento de otros, ustedes no son los únicos que van a beber de la copa, ustedes no son los únicos que van a ser bautizados con el bautismo del sufrimiento. Su sufrimiento va a ser contrastado con el sufrimiento de otros al momento de ser recompensado, al momento de otorgar lugares de preferencia. Esa decisión no está en mis manos, aunque 2 Timoteo 4:8 y Apocalipsis 22:12 nos recuerdan que es Cristo será quien distribuya las recompensas eternas, pero los pasajes nos indican que Cristo lo hará conforme a la disposición del Padre. En otras palabras, serán para aquellos que el Padre ha predispuesto. Cristo los va a otorgar, pero será para aquellos que el Padre los ha predispuesto. Importante entender que Cristo es segunda persona de la Trinidad, es Dios hecho hombre, pero que en su humanidad se tomó la prerrogativa de someterse a la dirección del Padre. Así que en la respuesta de Cristo, cuando dice, pero sentaros a mi derecha y a la izquierda, no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por el Padre, nos deja ver la sumisión del Hijo al Padre, en esto que conocemos como la encarnación, que es
Un misterio. Versículo 41. Porque vemos entonces a Jacobo y Juan, dos discípulos, son bien, como dirían en mi país, chuleteros, carnales, pero no son los únicos que tienen esa actitud, porque ahora vienen los otros 10. Veamos cómo reaccionan los otros 10, versículo 41. Cuando lo oyeron los 10, Pedro incluido, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Enojarse no es simplemente incomodarse, molestarse, es indignarse. Comenzaron a indignarse. Esa indignación deja ver que el problema de celos entre ellos estaba latente y continuó por mucho tiempo. Vale la pena considerar el hecho de que ellos no estaban furiosamente indignados porque estuviesen espiritualmente ofendidos por el atrevimiento, por la falta de respeto espiritual que Jacobo y Juan hicieron al atreverse a preguntarle una cosa como esa al Señor. Ellos no estaban furiosamente indignados por eso. Ellos estaban echando chispas porque Jacobo y Juan, como dicen en mi país, le habían robado el tiro. Eran igual de chuleteros, igual de carnales. Estaban furiosos porque ellos se les habían adelantado en la petición. Versículo 42. Pero Jesús, llamándolos amorosamente, dijo. Ahora los llama, ¿sabe? Dice, ven acá. No solamente los 10, sino también Jacobo y Juan. Ven acá, échense para acá. Matete. Tiempo de enseñanza nuevamente. Cristo les recuerda algo que ya ellos sabían y luego les comunica algo que ellos no sabían o no estaba claro en la mente de ellos. Escuche. Versículo 42. Pero Jesús llamándoles les dijo, sabéis, right? En otras palabras, ustedes ya saben, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro ¿qué? Y el que de vosotros quiera ser el primero ¿será qué? Siervo de todos. Sabéis que los que son tenidos por gobernantes, versículo 42, de las naciones se enseñorean sobre ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestades. En otras palabras, ustedes saben, importante familia, preste atención, se los ruego, que en el sistema del mundo, sean gentiles, sean paganos, sean americanos, sean argentinos, sean chinos, sean árabes, ustedes saben que en el sistema del mundo que se caracteriza por la pompa, pomposos, que se caracteriza por la reputación, por el privilegio, que se caracteriza por el poder y por la autoridad. En ese sistema del mundo, la grandeza de una persona se determina por su posición en ese sistema. Y si ustedes saben que esos gobernantes se señorean de ellas, se enseñorean como déspotas. Y mientras más corruptos e inescrupulosos sean, mayor la posibilidad de alcanzar esos lugares de prestigio y de poder. Y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Esa grandeza nuevamente resulta de su ambición y su autopromoción sin límites. Ustedes saben eso. Y eso, Cristo se lo está recordando porque ustedes saben eso. Saben aquí que estamos viviendo con los romanos y saben cómo es toda la cosa, con los César y toda la familia del César y todo esto, y saben cómo eran Egipto y saben cómo eran los asirios y saben cómo esto siempre ha funcionado. Que así es como funciona.
que la grandeza de una persona es determinada por la posición que esa persona ocupa en ese sistema. Pero entonces en el versículo 43 nos dice lo siguiente: pero no será así entre vosotros. ¿Sabes por qué? Porque mi reino no es de este mundo. Remember that. Acuérdese de eso. El reino de Dios no es de este mundo. En otras palabras, Cristo está diciendo, el sistema que funciona en el mundo no funciona en mi reino. Y ustedes precisan entender eso. En el reino de Dios, los grandes no son los que escalan la cima del éxito. En el reino de Dios, los grandes no son los que llegan a la cima por medio de la manipulación, de la corrupción, del abuso, de los sobornos y por medio de la intimidación. En el reino de Dios no funciona de esa forma. Sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Subraya servidor. Será vuestro servidor. Servidor es la imagen de una persona que atiende a otras personas que se sientan alrededor de una mesa para comer. Servidor es la imagen de un waiter, de un mesero. Una persona que tiene una ocupación, un oficio. Es la persona que le sirve a otros, no es la persona a la cual le sirven. Él le sirve a otros. En el contexto de lo que Cristo está enseñando, ser un servidor implica usar mi vida dándole a otros lo que necesitan. Gloria a Dios. Si quiere escribir algo valioso, escriba eso. Ser un servidor implica usar mi vida dándole a otros lo que otros necesitan. ¿Quieres ser un servidor? Dale tu vida a otros dándole lo que otros necesitan. Eso es ser un servidor. Eso fue esa es la definición de lo que Cristo es. Usar su vida dándole a otros lo que otros necesitan. Versículo 44 dice, y el que de vosotros quiere ser el primero, este será siervo de todos. Siervos es doulos en griego, quiere decir esclavo. Hay una diferencia entre ser un siervo y un servidor en este contexto. Siervo de todos quiere decir ser esclavo de todos. El siervo, como ya mencioné, es inferior al servidor, porque el servidor realiza un trabajo y el esclavo es propiedad de un amo, de un señor. Esto es lo que Cristo está diciendo, no el pastor Edwin. La enseñanza de Cristo es esta. Usted y yo necesitamos considerar a todo el mundo como una persona a la cual debemos servir y debemos considerar a todo el mundo como mi amo o señor. Forzados, pero se reciben los amenes. Lo repito nuevamente, a ver si podemos sacar más, ¿ok? Porque esto es lo que Cristo está diciendo, ¿sabes? Esto no es Pastor Edwin, es Cristo lo que está diciendo, ¿ok? Otra vez. Necesitamos considerar a todo el mundo como una persona a la cual debo servir. Y debo considerar a todo el mundo como mi amo o Señor. Y Jesucristo es el ejemplo perfecto de esto. Versículo 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, vino para servir y vino para dar su vida en rescate de todos. Y como ya hemos dicho tantas veces, de todos los que habían de creer en Él como Señor y Salvador. No vino para ser servido, vino para servir. No vino para que le sirvieran. Vino a servir dándole a otros, escuche por favor, lo que necesitaban y fue esclavo de la voluntad del Padre. Escuche esto, Filipenses 2, 3 y 8. No hagáis nada por rivalidad o por vanidad, antes bien,
con humildad, estimando a cada uno de los demás como ¿qué? Como superiores a él mismo. Versículo 4. No busquéis vuestro propio provecho, sino el provecho de los demás. Haya pues en vosotros, en ustedes, este sentir, esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Él, Cristo Jesús, Dios hecho hombre, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como una cosa a la cual aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo, duolos, esclavo, y se hizo semejante a los hombres. Más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que versículo 45 nos recuerda que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por todos. Rescate es el precio que se pagaba para redimir un esclavo, para comprar la libertad de un esclavo. En cierta forma, Cristo pagó el dinero del rescate para librar esclavos del pecado como usted y como yo, que no podían pagar esa redención, esa libertad por ellos mismos. Y el precio que pagó no fue oro ni plata, sino fue su sangre preciosa. Pues ya sabéis que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. Alabado Cristo, rescatado de mi vana manera de vivir. Mi vana, y no es vana white, es vana de vanidad, de algo que está vacío, de algo que no tiene sentido, que a los ojos del mundo puede que tenga mucho sentido y mucho valor, porque el mundo, el sistema que vivimos es un experto creando estos espejismos en la vida del ser humano, y el ser humano el ser humano drinks the Kool-Aid que el mundo le prepara, y es solamente en el momento en que se encuentra cara a cara con la muerte que esos ojos finalmente se abren y se dan cuenta que ha creído una mentira. Este sistema donde nosotros vivimos está diseñado para eso. Y pensamos que estamos en el paraíso. Pensé que vine de Puerto Rico y estoy en el paraíso. Pensamos que vine de Venezuela y estoy en el paraíso. O vine de Cuba y estoy en el paraíso. O vine de Colombia o de Venezuela y estoy en el paraíso. Ya sabéis que fuiste rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres terrenales, y fuiste rescatados no con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. A Él sea la gloria. Él es la razón de nuestra celebración. No Santa Claus, ni aún los Reyes Magos. Como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Bendito el nombre de Jesucristo. En sus notas, por favor. Ahí donde dice, ¿para qué Jesucristo vino? Primero que tenemos que escribir es que Jesucristo vino a sufrir. Tranquilo, que dentro de poco vamos a terminar el ciclo de Matete que habla de la mayor prueba del cristiano, que es el sufrimiento. We're going to do something different very soon. Pero es inevitable que cuando leemos la Escritura, estudiamos la Escritura, nos vamos a encontrar con la realidad del sufrimiento como parte del cristiano. Y no nos avergonzamos y nunca jamás huiremos a la responsabilidad de declarar con la autoridad bíblica que el sufrimiento es parte del diseño de Dios para su pueblo. Jesucristo vino a sufrir.
Versículo 45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por todos. El Hijo del Hombre es el título más usado por Jesucristo para referirse a sí mismo. En cierta medida enfatiza la humanidad del Señor Jesucristo. Sabemos que Jesucristo fue 100% humano como nosotros, pero hay sin duda alguna muchas cosas distintas en Jesucristo, y una de ellas es el hecho de que Él en su total soberanía, repita conmigo, en su total soberanía. Nadie quita mi vida, yo la ofrezco. En su total soberanía decidió venir a este mundo con un propósito claramente definido. Es por algo específico para lo cual Cristo viene. Cada una de las cosas que acontecen en el ministerio terrenal de Jesucristo tienen un propósito. No sucedieron porque sí. Y la inmensa mayoría de ellas no son normativas. Son para ese momento en particular. Intencionalmente, Marcos en su evangelio nos recuerda la razón por la cual el Hijo del Hombre vino a este mundo. Del capítulo 8 en adelante de Marcos se describe repetidamente o se enfatiza repetidamente la razón por la cual Jesucristo vino. Escuche, yo le doy la porción, la cita bíblica y usted escribe en su bosquejo. Marcos 8:31 dice, comenzó a enseñarles Cristo que le era necesario al Hijo del Hombre, título con el cual él hace referencia a sí mismo, padecer mucho, ser desechado por los ancianos, ser desechado por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después al tercer día. Eso es Marcos 8:31. Marcos 9:30 al 31. Saliendo de allí, caminaron por Galilea, Cristo y sus discípulos, y no quería que nadie lo supiera, pues enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre, título que mayormente él utiliza para referirse a sí mismo, será entregado en manos de hombres y lo matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Dice amén, aleluya. Amén. Gloria a Dios. Marcos 10:32 y 34. Iban por el camino subiendo a Jerusalén, Jesús iba adelante y ellos, los discípulos, muchos seguidores, asombrados, lo seguían con miedo que él fuera a Jerusalén, porque ya se sabía lo que estaba esperando en Jerusalén. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, se da cuenta, eran muchos más que 12, pero toma estos 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. Y le dijo, ahora subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y los escribas. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles, se burlarán de él, lo azotarán, lo escupirán y lo matarán, pero al tercer día resucitará. ¿Cuál es el punto, pastor? Es el siguiente. En las palabras de Jesucristo, no encontramos ningún, puede que lo maltraten, quizás lo abusen, es posible que lo maten. Nada de eso se encuentra. No encuentras un puede que, o un quizás, o un posible que. Lo que claramente vemos es que Cristo está totalmente consciente del sufrimiento que le estaba esperando. Y Cristo, por su propia voluntad, entró a ese sufrimiento que le esperaba en Jerusalén. Marcos hace mucha referencia al contenido de Isaías 52, 53. Porciones bíblicas que la mayor parte de los judíos le tienen miedo, rehúsan leer y considerar. Isaías 53, 10 dice, Jehová quiso quebrantarlo, está hablando de Cristo,
sujetándolo a padecimiento, y cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, Cristo verá descendencia, vivirá por largos días, porque resucitará eternamente de los muertos, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Si no me he hecho entender hasta ahora, les pido disculpas, pero en caso de que no lo haya hecho, esto es lo que quiero decir. Cuando Jesús llega a Jerusalén y cuando Jesús comienza a ser escupido, maltratado, abusado, azotado y finalmente crucificado, el punto es que nada de eso sucede por accidente. Todo lo contrario, cada una de esas cosas son precisamente la razón por la cual Jesucristo vino. Marcos 10, cuando Jesucristo hace referencia a beber de mi copa y ser bautizado con mi bautismo, se está refiriendo al sufrimiento que le estaba esperando. En Marcos 14, 36, en Getsemaní, escuchamos a Cristo diciendo: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, porque tú eres el Dios Todopoderoso. Y le dice: aparta de mí esta copa. ¿Cuál copa? La copa del sufrimiento que estamos hablando, de la ira de Dios. Pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Puesto de otra forma, que la razón por la cual Jesucristo vino a este mundo estaba claramente definida en la Sagrada Escritura, y Jesucristo vino para sufrir y morir. Segunda cosa, Jesucristo vino a salvar. Versículo 45 dice que Él vino a dar su vida en rescate por todos, y todos los que habían de creer en Él. Sabemos que el rescate, esa palabra, nos habla del precio, el pago que tenías que hacer para que una persona pudiera ser liberada de esclavitud. Y Cristo nos rescató, nos salvó de la esclavitud del pecado. No pierda de vista que lo que aquí en esta enseñanza estamos tratando de enfatizar y destacar y proclamar, y con la esperanza de que quede grabado en su corazón, es que Jesucristo vino a servir a su pueblo, y que Jesucristo continúa con el mismo propósito. El servicio de Cristo consiste en proveer a su pueblo con todo lo que su pueblo necesite. Sobre todas las cosas, todo lo que su pueblo necesite para poder realizar la voluntad del Padre. Cristo vino a pagar el precio que necesitaba ser pagado por nuestra libertad. Jesucristo, número 3, escriba esto: vino para ser nuestro sustituto. Porque el Hijo del Hombre vino para ser servido, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate subraye circule por todos. Eso no quiere decir que vino a dar su vida por el beneficio de otros. Lo que quiere decir es que vino a dar su vida en el lugar de otros, por otros, en sustitución de otros. Lo que está sugiriendo, que es importantísimo para nosotros entender, es que el peso del pecado nuestro y la ira de Dios hacia ese pecado que todos nosotros merecemos, en vez de caer sobre nosotros, ya cayó sobre Cristo. Gloria a Dios. Eso es el Evangelio. Esas son las buenas nuevas. De eso se trata la fe cristiana. That's what it is. No es de prender velas, no es de rezar rosarios, no es de venir a la iglesia bautista, no es nada de eso, ¿sabes? Se trata de esto, de que Jesucristo nuevamente
recibió sobre sí el peso de nuestro pecado y la ira de Dios sobre ese pecado que debía caer sobre nosotros, en vez de caer sobre nosotros, cayó sobre Él. O sea, the good news. Ese es el Evangelio. Y por eso peleamos, arañamos, mordemos. Otras cosas pueden ser secundarias, pero esa realidad, no, eso es lo que es. Y ahí es donde debe estar nuestro enfoque, nuestra proclamación. Pero también ahí es donde deben estar nuestros ojos puestos en nuestro diario vivir. Porque con eso que Jesucristo hizo, hay otras implicaciones que tienen mucho uso para nosotros en nuestro diario vivir. Nosotros no podíamos pagar el precio de nuestro pecado. Y eso no es lo único que nosotros no podríamos hacer. Nosotros no podemos hacer nada. Cristo vino a servirnos para que nosotros pudiésemos tener todo lo que necesitamos para poder hacer la voluntad de Dios. Señor, me ayude a creerlo, a vivirlo y a poder explicarlo con claridad y que caiga en terreno fértil. Número 4, Jesucristo vino para enseñarnos cómo vivir. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por todos. No vino para ser servido. En su rol de sustituto, Cristo está enseñándonos lo que el ser siervo esclavo de otros quiere decir. Ya señalé que Santiago y Juan no tenían la menor idea de lo que estaban pidiendo. Estaban ciegos, no se percataban de que la petición que ellos estaban haciendo reflejaba, dejaba ver su ambición y sus deseos de grandeza de acuerdo al mundo. Autopromoción. Pero en el reino de Dios no es de esa forma, porque el reino de Dios no es de este mundo. La cosa es distinta. Escuche esto, que esto no es original, pero vale la pena repetirlo miles de veces. En su enseñanza, ¿cuál enseñanza? Enseñanza que se encuentra del versículo 43 hacia abajo, cuando dice, pero con ustedes no será así. En su enseñanza. Jesucristo le hace saber lo incorrecto que ellos están. Y Jesucristo redefine lo que la grandeza es por medio de una toalla, por medio de una vasija con agua, y por medio de la cruz del Calvario. Jesucristo redefine lo que es grandeza. Juan 13, toalla, vasija con agua, evangelios, cruz del Calvario. Jesucristo está diciendo, ustedes están llamados a vivir una vida muy distinta a la que las personas en posiciones de poder, liderato e influencia viven. Escucha todo el mundo. Y lo mencioné hace un segundo. Yo no lo mencioné como exclusividad mía, sino que muchos otros lo han mencionado en el pasado. La teología de James y John, Jacobo y Juan era correcta. Reconocían que Cristo era el Mesías. Le adjudicaban gloria cuando esté en tu gloria. Y reconocían que Él era el Rey de Reyes y que eventualmente vendría a reinar y todo ese sinnúmero de cosas. Lo que implica que existe la posibilidad de que podamos tener teologías correctas. Pero aún, présteme atención, se lo suplico,
Pero a pesar de que podamos tener teología correcta, es muy posible y es una realidad que nuestros corazones no estén bien para con Dios. Cristo dice, ustedes son llamados a vivir como siervos, duolos, esclavos de otras personas. Ustedes beberán de mi copa, serán bautizados con el bautismo en que yo soy bautizado. Y como ya mencioné, ambas cosas sucedieron. Santiago fue degollado, Juan fue exiliado a la isla de Patmos y murió bajo la opresión del trabajo forzoso. Ambos pagaron el precio por imitar el modelo de Jesucristo. Ellos no se quedaron ahí. El Pentecostés no ha acontecido todavía. Y luego de Pentecostés la cosa cambia. Sus ojos son abiertos, pueden entender la dimensión de la enseñanza y el ejemplo de Cristo. Y están tan convencidos que lo importante de ellos es su Salvador y reflejar e imitar el modelo de Cristo. Y por imitar el modelo de Cristo tuvieron un precio que pagar. Concluyo con esto, Jesucristo nos está llamando a vivir de una forma distinta. Sobre todo nos está llamando a amar, amar, amar. De una forma totalmente revolucionaria. Uy, palabra fea para algunos. No le coja miedo. Es apropiada cuando se trata de Jesucristo. Nadie ha alterado la trayectoria del mundo como Cristo lo hizo. Nadie ha trastocado la historia del ser humano como Cristo lo hizo. Y muchos de nosotros somos ejemplo de eso. Fue que Él reformó nada en nuestras vidas. Fue que Él revolucionó totalmente. Continúa reformando, claro que sí. Y necesitamos esa reformación aún más que nunca hoy. En la iglesia que somos nosotros. Cristo nos llama a amar sacrificadamente a las personas que están a nuestro alrededor. Particularmente esos que son incómodos, esos que son difíciles de amar. No todo el mundo al mismo tiempo, por favor, ¿ok? Que no se le vaya a hacer daño a la garganta. Right? Porque amar a los que son nice y que son humildes y los que nos tratan bien y que son bien pacientes, ser amorosos, eso lo puede hacer cualquiera que no haya conocido jamás a Cristo. Pero no es lo que hemos sido llamados a hacer. Hace unos días estaba por Downtown Orlando, hacía como 7 años que yo no iba a Downtown Orlando. Me parecía que estaba en otro país. Domingo por la noche íbamos a un juego de baloncesto, tuvimos que caminar un buen rato y en el proceso nos encontramos con unos cuantos homeless. No muchos, como antes, pero nos encontramos con algunos. Me vino a la mente un comentario que se hacía mucho aquí cuando había muchos homeless en Orlando. Hace muchos años. Las personas decían, hay que ser cuidadoso al ayudar a los homeless porque muchas veces viven de esa forma como resultado de las decisiones que ellos tomaron y que siguen tomando. El pastor que yo tenía, lo escuché muchas veces decir que lo mismo podía decirse de cada uno de nosotros. Todos estábamos en nuestra condición de pecadores por las decisiones que tomamos y todavía estaríamos en esa condición si no hubiese sido por un Salvador que dejó su trono y nos buscó cuando no había nada que buscar en nosotros. Y nosotros no andábamos buscando a Dios por ningún lado. Él fue el que nos buscó a nosotros. It's a good theology. Buena teología. Muy distinta a las que normalmente imperan en la iglesia cultural donde nosotros, de este país. ¿Okay?
El resultado es que el que ha nacido de nuevo, cuando se trata de ayudar a otros, no piensa como el mundo piensa. Así que Jesucristo vino a enseñarnos cómo vivir. Escuche esto. Jesucristo, por medio de su vida y enseñanza, nos dice que el que ha nacido de nuevo, escuche que es importante, incómodo, pero es importante, que el que ha nacido de nuevo vive, el que ha nacido de nuevo vive de una forma distinta a la forma de vida de la cultura americana. Sí, y vive de una forma distinta a la forma de vida del cristianismo cultural del siglo donde nos encontramos en el día de hoy. ¿Por qué eso es de esa forma? Porque la cultura donde nosotros estamos viviendo, estamos criando a nuestros hijos y estamos edificando nuestros matrimonios, tiene un estilo de vida que gira alrededor de lo que es mejor para mí. Es una cultura que se caracteriza por la búsqueda de placer. Y usted vive en la capital del mundo de esa búsqueda, Orlando. Placer y entretenimiento, la puedes utilizar ahí. Las dos al mismo tiempo. Vivimos una cultura nuevamente que promueve y persigue y espiritualiza la adquisición de cosas materiales. Y en un periodo como este, con estos árboles y con todas estas bombillas y con toda esta cuestión, usted, si está en su sano juicio, sabe que aquí no se enfatiza nada de Jesucristo. Aquí lo que se enfatiza es la adquisición de cosas materiales. Y a través de la historia, la exhortación de Pablo se escucha: acuérdate de Jesucristo. Porque Jesucristo vino a enseñarnos a vivir, y lo último, Jesucristo vino para servir. Esto es más importante que todo porque esto resume todas las otras razones. Servir en el griego, en esencia, comunica la idea de una persona, ya lo dije ahorita, que se dedica a atender. Hechos capítulo 7, atender mesas. Es un waiter, a waitress, es un mesero. Verdad profunda, escuche, y gloriosa al mismo tiempo. Jesucristo vino a servirnos. Jesucristo vino a atendernos. Jesucristo vino a trabajar para nosotros. En inglés, He came to wait on you. En mí. Escúcheme bien lo que voy a decir. En Mateo 10, 45, Jesucristo no está hablando de nosotros servirle a Él. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por todos. En la próxima sesión que hablemos de esto, vamos a hablar de nosotros servirle a Él. Pero ahí no está hablando de nosotros servirle a Él. En Marcos 10, 45 no está escrito, escuche tampoco, para estimularnos a servirle a Cristo. Está escrito con el propósito de estimularnos a dejar que Jesucristo nos sirva a nosotros. I love my Savior. Es mi líder. Cristo no es un líder espiritual egocéntrico. Líderes espirituales egocéntricos de este mundo lo que dicen: yo soy vuestro líder y ustedes están aquí para llenar mis necesidades. Por lo tanto, traigan sus ofrendas, traigan sus diezmos, siembren sus semillas. Lo que Jesucristo dijo es: yo he venido a ser vuestro siervo, vuestro esclavo. Yo he venido a servirle a ustedes. Alabado sea el nombre
del Señor Jesucristo. Right. God is good. All the time. Deme 2 minutos solamente. Escuche esto. El Hijo del Hombre vino a dar su vida en rescate por todos los que habían de creer en Él. Posiblemente Él hace tiempo anda tocando la puerta de tu corazón. Quizás hace tiempo anda revelándose en tu vida. Yo no sé, pero si escuchas la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Si no lo has entregado tu corazón a Cristo, entrégaselo. Hay unas cuantas cosas que yo entiendo de la Escritura, hay muchas cosas que no entiendo. Sé que Cristo es el que me eligió a mí, que fue el que me escogió a mí. Fue el mismo que me invitó a confesarle como mi Salvador. Cristo, Dios, es justo y a la vez es el que justifica a los que tienen fe en Jesús. ¿Ha puesto usted su fe en Jesús? Al ser justificados por fe tenemos paz con Dios. Eso quiere decir que la conciencia ya no me acusa. Escucha, tú que estás aquí presente hoy nuevamente. Mi memoria mira hacia atrás a los pecados pasados con profundo pesar por mis pecados. Fueron muchos, feos, horribles. Pero al mismo tiempo miro hacia atrás sin temor de que venga algún castigo. ¿Sabes por qué? Pues Cristo ha pagado la deuda de mi pecado hasta la última palabra. Y ningún alma por la que Jesús haya muerto como sustituto puede ser jamás arrojada al infierno. Mi sustituto murió por mí, ocupó mi lugar. ¿Qué tal tú? ¿Qué tal usted que nos visita en el día de hoy? Si Dios es justo, yo, Edwin Torres Romero, pecador, solo y sin sustituto, tengo que ser castigado. Pero Jesús se puso en mi lugar, fue castigado por mí y ahora, escuche, si Dios es justo, que lo es, yo, Edwin Torres Romero, pecador en Cristo, no puedo jamás ser castigado. Por lo tanto, habiendo Jesús tomado el lugar del creyente, habiendo entregado el equivalente a la ira divina por todo lo que su pueblo debió haber sufrido como resultado del pecado, los creyentes podemos gritar con gloria triunfal: ¿quién podrá acusar a los que Dios ha escogido? No. Dios, pues, el que ha justificado, no Cristo, pues Él murió e incluso resucitó por nosotros. Hace un momento cuando comenzamos, John estaba sentado allí y yo le dije: ven John, let's play this. He touched me. Esta mañana me acordé del día en que Jesucristo tocó mi alma. Como Él removió el
peso de mi pecado, la culpa de mi pecado. Como de ese día en adelante mi vida no ha sido la misma. Al verlos a ustedes este día me llené de gozo y alegría. Algunos que hacía tiempo que no veía, más todavía. Qué hermoso privilegio poder compartir las mejores noticias que se puedan compartir. Asegúrese que su nombre está escrito en el libro de la vida. Yo no conozco mucho de la Biblia, conozco un poquito, pero de ese particular puedo contestarle algunas preguntas. ¿Tienes dudas si soy o no soy? No vivas con esas dudas. Y yo estoy disponible. Repita conmigo, el pastor Edwin está disponible. Right? Disponible. You call me, testéame, buscamos la forma de verlo. Lo último que le digo es esto. Mi esperanza vive. Mi esperanza es Cristo. Mi esperanza vive no porque yo no sea un pecador, sino porque soy un pecador por quien Cristo murió. Mi confianza no es que yo soy santo, sino que no siéndolo, Cristo es mi justicia. Mi fe descansa no sobre lo que yo soy, no sobre lo que yo debería ser o sienta o que yo sepa. Mi fe descansa en lo que Cristo es, en lo que Cristo ha hecho, en lo que Cristo hizo por mí este viernes en la noche, esta mañana al levantarme, lo que ha hecho por mí en esta tarde. Mi esperanza descansa confiada en la justicia de mi Redentor, en la justicia del que rompió las cadenas de mi esclavitud al pecado, a los vicios, las drogas, la pornografía, el rencor, el orgullo, la vanidad, el materialismo. Mi esperanza descansa confiada en la justicia de mi Salvador, en la justicia de mi Señor Jesucristo. Do you know him? No aquí. Do you know him here? Si fueras a morir hoy, si hoy fuera el día, ¿dónde irías? ¿Qué pasaría con tu alma? Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie irá al Padre a menos que sea a través de mí. Yo soy la puerta, el que por mí entre tendrá salvación. ¿Te ha entrado por esa puerta? Hay una puerta ancha que conduce a la perdición. Hay una puerta estrecha que conduce a la vida. Estrecha porque es la puerta de la fe. Estrecha porque solamente cabe una persona y no puedes llevarte nada contigo. No hay bautismo, no hay confirmación, no hay ayuno, no hay peregrinaje, no hay experiencia mística, no hay nada que puedas llevarte. Puedes entrar solamente por medio de la fe en Jesucristo. Por eso es estrecha. Son muy pocos los que por ahí entran. Sin embargo, la puerta ancha, por ahí se va todo el mundo por el chorro. ¿Has puesto tu fe en Cristo? Hazlo, 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 hazlo.
si no lo has hecho. All right. Y luego de eso, decláralo públicamente. Déjalo saber. Compártelo. Si me quieres ser parte de ese grupo, yo sería muy feliz también. Pero uno no puede tener a Cristo en la vida de uno y quedarse callado la boca. Es contra natura, no funciona de esa forma. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor. Yo oro en este momento por estas personas que están aquí. Hoy es tiempo de decisión, Señor. Hoy es tiempo de entregar vidas a Cristo. Hoy es tiempo, Señor, porque siempre es tiempo. Siempre es el momento, Padre Santo, de reconocer a Cristo como el que murió por mis pecados, de confesarle como mi Salvador, de entregarle mi vida a Él, de responder a esa convicción, a esa luz que tú nos estás dando, porque nadie puede ir a Cristo a menos que tú lo lleves, Padre Celestial. Yo no entiendo mucho de eso, pero es lo que tu palabra enseña, Señor. Es que yo oro por las personas que están aquí, Señor. Es muy probable que en un grupo como este haya personas que no han entregado su vida a Cristo. Yo oro para que tú, Espíritu Santo de Dios, los lleves a los pies de Cristo y que se arrepientan y que pongan su fe y que entren por esa puerta y ese camino estrecho que conduce a la vida eterna. En esta hora, si te place a ti, Señor. Si usted nunca lo ha hecho, Dios le está moviendo, hágalo. No endurezca su corazón. Padre, gracias por este tiempo. Gracias, papá. Gracias por dejar que estuviéramos en esta hora, en este día, este tiempo, en este lugar. Fuiste tú el que nos trajo a este lugar. No fuimos nosotros, no fue nuestra voluntad. Fuiste tú, el soberano Rey, el que en tu plan soberano estaba que en este día y en esta hora estuviésemos en este lugar. Salva, sana, liberta, restaura. Haz tu obra en este momento, Señor. Haz tu obra. Lleva el corazón de todos nosotros, empieza por mí, a los pies de Cristo. Los que ya somos parte de tu familia, que entendamos que tú viniste a enseñarnos a vivir, a servir, y que un cristiano que no está sirviendo es una contradicción. Un cristiano que no ama a tu iglesia, por la cual tú diste tu sangre, es una contradicción. Ayúdanos, Señor. Llévanos de regreso a nuestros hogares en paz y tranquilidad, gozosos de que hicimos una buena inversión de nuestro tiempo. Gracias a ti hoy. Vinimos al lugar indicado, no porque esta iglesia sea especial, sino porque fue un lugar donde tu palabra fue proclamada y Cristo fue exaltado. Así que gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús, con humildad oramos. Amén. Un aplauso al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. All right. La paz de Dios vaya con ustedes. Nos vemos el miércoles.